Estamos con el padre Daniel Cavallo, aquí, estamos compartiendo esta columna esperada por nosotros, esperada también por ustedes. Aprovechar para saludar al padre en este día tan hermoso, padre, ¿vio? Un hermoso día, buen mediodía. Buen mediodía, Andrea, y a toda sí. la audiencia. Haciendo un poco de historia, ¿no? Sí, nos quedamos un poco colgados acá hablando de historia. O sea que si yo no hubiera entrado al seminario, yo terminé quinto año, año 78, el año del Mundial. Y al año siguiente entré al seminario, pero había decidido, dentro del pronóstico de futuro que tenía, comenzar el profesorado de historia. En aquel momento en San Francisco, en lo que era el Instituto de Inmaculada Concepción. Ahí quería dedicarme, porque siempre la historia me encantó, me encanta todavía ahora, y quería dedicarme a eso. Bueno, después el Señor sopló para que entrara al seminario, así que eso quedó solamente en un proyecto de un momento. Pero cuando en el seminario estudiamos historia de la Iglesia, obviamente que uno saca allí ese carisma que tiene adentro, y incluso al día de hoy, todas aquellas cuestiones que hacen a la historia tienen un sabor especial y un encanto especial. Y creo que eso es muy importante, porque no solamente por una cuestión ahora vista desde la fe, sino porque para todos no es solamente también defender un gusto o un hobby personal, pero el tema de la historia dice mucho a una persona, ya sea en el ámbito del pasado personal o también en el ámbito de lo social, de lo cultural, de la raíz de donde uno es, de donde uno viene, y necesariamente uno tiene que tener el cultivo de lo que significa la historia para posicionarse en todos los órdenes y después para seguir siendo este eslabón que construimos hacia adelante el futuro, ¿no? Hago mención a esto porque estuvimos hablando un poco de algunos datos históricos de nuestra ciudad y de otras cosas, ¿no? A mí también me encanta, pero a mí me gusta la historia viéndola desde la perspectiva de las personas, quizás desde la motivación que la gente ha tenido para ir haciendo lo que ha hecho, y me gusta la historia primero porque uno trata de, quizás es una manera también de salir un poquito más allá de lo que es uno hoy, ¿no? Y de reconocer que uno es por lo que ha sido. Y no sé si no también es importante esto, porque sí, muy importante. Por ejemplo, es darle la oportunidad a este legado familiar y social que está actuando hoy en nuestros tiempos, porque actúa a través de cada uno. Y por ejemplo, a mí en la historia, yo particularmente, que es lo que hablábamos con el padre, en estos momentos, que quizás puede ser el tema también de hoy, nosotros estamos viviendo en estos momentos una época de crisis que la circunscribimos solamente a una crisis económica que es fea, que es dura, que es difícil, pero que no es la única crisis. Totalmente. Es una crisis, es una de las crisis. Quizás la económica revela otro tipo de crisis más profunda, porque yo me voy a permitir decirle, por ahí no sabemos para qué estamos, no nos empezamos a mirar ni para qué estamos, con quiénes estamos. Y no tenemos bien en claro de decir, en base a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando yo miro la historia atrás, pienso en las varillas, en casi nada, digamos, poca gente que se va poblando, y pienso en gente que va llegando. Las varillas tienen una característica, siempre es como que es muy buena recibidora de gente. Acá somos así, no todos los pueblos de la región son iguales. Sí. Y siempre fue así, y yo me acuerdo de gente, por ejemplo, justamente en el cementerio donde está la tumba de mi papá, al frente está la tumba del doctor Diego Montoya, justo. Entonces yo lo miro cada vez que voy y digo, mire, este hombre
porque lo conocemos mucho porque está el nombre del hospital. Entonces me puse a buscar. Me acordaba de mi papá que me hablaba de que era un hombre que atendía a los ferroviarios en aquella época, era un doctor así como querido, muy querido. Y digo, esta gente estaba quizás en ciudades grandes, médicos de profesión, cuando la mayoría no sabían ni leer ni escribir. Se viene acá que si tenían algún auto, bueno, no sé si habrán tenido, a lo mejor ellos sí, pero no tenían las rutas, o sea que de irse de acá a Córdoba de nuevo habrán ido bastante poco, y vienen a armar estos pueblos de esta Argentina que se va haciendo. Ellos sabían lo que tenían que hacer, porque ellos le dan, el policlínico lo crean, ellos, sí, con el doctor Ortiz, que era el cuñado, sí, me acordé, sí, doctor, sí, Ortiz, que era el cuñado, no me acordaba recién el apellido, van creando, van armando salud. No se conforman con eso, los vemos en la Biblioteca Sarmiento, los vemos en algunos clubes, quién sabe, el sinnúmero de instituciones, colegios, después, bueno, como ellos, otra gente que se va sumando, bueno, van pasando los años, se le va pasando la vida, y van generando, van haciendo. Habrán renegado mucho, algunas veces lo comprendieron, otras no los comprendieron, como todo, eso es la vida del humano. Y ahora yo noto que para mucha gente profesional, es decir, que tuvo más oportunidades que otro, que tiene capacidad mental, capacidad física, el objetivo de la vida es irse el fin de semana largo a disfrutar. Y ahí estamos medio complicados. Porque si el objetivo de mi vida es eso, o el objetivo de mi vida, como veo, y me disculpe la gente que vende viajes, es soy feliz y viajo. Uh-huh. Es decir, que aprendo, comparto, pero no con la gente de mi entorno, de mi comunidad, sino que aparte viajo millas y millas, para usar el término, ¿no? Re lejos. ¿Y cuándo construyo en mi comunidad? No tengo tiempo, porque tengo que estar con la familia, tengo que estar trabajando, y el tiempo que tengo libre me tengo que ir. Se me complica lo del legado. Sí. Entonces, ¿cómo construimos entre nosotros? ¿Cómo construimos entre nosotros? ¿Cómo construimos fraternalmente entre comunidad? En los últimos años he visto a algunos profesionales, muy pocos, trabajando para la comunidad, así no he visto tantos. Nosotros estamos atravesando un momento donde somos depositarios de un crecimiento en lo que significa la ciencia, la técnica, que ha brindado una capacidad de confort enorme. Eso tiene su costo, por eso la crisis económica nos cuesta tanto, porque no estamos pudiendo mantener todo el confort o todo el avance que la sociedad ha adquirido en este momento. Sí. Y por lo tanto estas situaciones captan el interés del presente, y entonces no deja el peligro es este, ¿no? No deja la capacidad de que una persona agote esta instancia de pasado asumiéndola, y tampoco tenga la creatividad que el futuro exige. Entonces estamos allí empeñados en el tiempo presente. Todo el esfuerzo de lo económico o de lo que podemos hacer lo tenemos invertido solamente en el poder pasar el tiempo presente. Es muy difícil hoy encontrar, en el medio de esta cultura de confort y en esta cultura, llamémosle, mercantilista, es muy difícil encontrar el interés por el pasado y también el desafío de afrontar el futuro. Hoy, en nuestros adolescentes y jóvenes, la perspectiva que tienen en cuanto a futuro de vida es pensar qué es lo que van a hacer el próximo fin de semana. Y es muy difícil sacarlo de ese contexto, porque no tienen interés y porque no se ha generado esa forma de pensar o de recrear el modo en el que se va cultivando nuestra vida. Pero además de esto, y esto lo quiero mencionar y agregar,
me parece que estamos, sobre todo los argentinos, teniendo una seria dificultad en cuanto a que no tenemos la reconciliación con nuestro pasado. No estamos reconciliados con nuestro pasado. Entonces, el pasado es siempre generador de conflicto, es siempre generador de división, es siempre generador de ideologías que nos enfrentan. Pasado, llámese la época de la dictadura, lo que significó la represión, los desaparecidos. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la cantidad que desaparecidos hubo. Hay distintas corrientes, hay situaciones que no se han resuelto, y si seguimos ahondando en el pasado histórico, desde el mismo momento de la Revolución de Mayo estamos divididos. Entonces, padre, acuérdese también, porque también es una división, yo no salía del asombro cuando me explicaron, yo creo que no fue en el colegio poquito, pero después el bombardeo a la plaza de Mayo en el 55. 55, sí. O sea, que, a ver, el antiperonismo... Sí. Que quería detener, digamos, la Pueblada porque lo sacaban a Perón, y bombardeó. Y la cantidad de muertos que hubo. Pero aparte un argentino contra otro argentino. Sí, sí. La guerra de Malvinas tampoco es que a lo mejor falta cerrar, ¿no? Falta como las heridas, falta limpiar también las heridas. No tenemos, los primero que somos de historia muy reciente, somos hace 200 años sí, de independencia, frente a países que tienen ya cientos o miles de años de cultura, es distinta la realidad. Pero quiero decir que cómo nos cuesta, y mientras no tengamos resuelta una reconciliación hacia el pasado, es muy difícil aceptar el desafío del presente y construir el futuro. Vamos a estar siempre enmarañados en estas cuestiones que nos siguen dividiendo y que siguen generando una matriz histórica que tiene grietas. Y entonces en las grietas, cuando la matriz tiene una grieta, la pieza no sale perfecta, sale dañada. Y bueno, yo creo que es una imagen que uno usa como para tratar de resolver esta cuestión que por de pronto también me parece que no estamos haciendo mucho para reconciliarnos con el pasado, porque no encontramos líneas equilibradas, maduras, siempre, como decíamos recién fuera del aire, siempre la victoria la cuentan precisamente los ganadores, pero hay otra historia que no se cuenta, no es una historia de dos campanas. Me parece que estamos escuchando solamente una campana, no queremos a veces escuchar la otra, y eso nos empecina en una postura que es irreconciliable. Y eso es lo doloroso, y por allí llega a ser algo que nos sigue dañando hasta que no logremos, como puede ocurrir también en la historia familiar. Mientras yo no logre en la historia de mi familia reconciliarme con el pasado y asumir lo que soy, y siempre voy a estar falto de identidad, ¿no? Está bueno esto de que usted dice, bueno, y claro, y es una verdad, sí, porque surgen siempre estas diferencias que, claro, en situaciones son como más profundas, ¿no? En este último tiempo me parece que se ha notado más lo irascible de estas posturas, que tanto que nos ha llevado a enfrentarnos socialmente, ¿no? Si bien a veces estas posturas adquieren una fisonomía cultural moderna propia, llámese ahora el tema del aborto, el tema de la separación Iglesia y Estado, el tema de la separación de tantas otras cuestiones que socialmente aparecen, en el fondo esto es un poco la punta que aflora de la problemática, pero en el fondo hay una cuestión mucho más amplia, y yo diría mucho más profunda y mucho más necesitada de esta reconciliación
tan mentada por nosotros los argentinos, ¿no? Que hoy esto llega aún hasta los vínculos más cercanos, llámese familia, amigos, lugares de trabajo, donde estas cuestiones han logrado que sigamos manifestando grietas de división, ¿no? O sea, yo no quiero ser pesimista con el planteo que estamos proponiendo, pero entiendo que así también es el desafío de la democracia, es el desafío de la libertad de expresión, es el desafío interesante de lo que significa la libertad de lo que nosotros los hombres proponemos, pero tenemos que asumirla con una responsabilidad donde estas situaciones no tienen que seguir generando grietas y divisiones, sino que tienen que seguir ayudándonos a lograr una identidad y en base a esa identidad abrazarla, porque va a ser la única forma en la que nos reconciliemos con el pasado y podamos tener la fortaleza para construir un futuro. ¿Y cómo se reconcilia? Hay un principio teológico de muy antiguo, que es muy simple, pero que es muy teológico y muy iluminador de estas cuestiones, ¿no? San Ireneo dice: lo que no se asume no se redime. Y él está hablando, obviamente, de una cuestión teológica, porque de ahí viene para nosotros los cristianos el misterio de la encarnación. Cristo, para redimirnos, tuvo que asumir lo que era la naturaleza humana: la debilidad, el dolor, la muerte, la necesidad, menos en el pecado, pero Cristo asume la humanidad para redimirla. Bueno, y eso nos pasa a nosotros. Nosotros damos por supuesto que hay cuestiones, las tenemos como escondidas debajo de la alfombra, pero no asumidas. Y mientras esta realidad... Como negadas. Claro, negadas, escondidas, no queridas. Bien. Por allí a veces nos da cosita de hablar de esto, entonces las vamos postergando. ¿Cuántos años estuvo postergado el tema de los años de dictadura? Y explota, explota cuánto, hace 10 años atrás. ¿Sí? Pero durante muchísimos años estuvo escondido todo eso. Sí. Y si nosotros seguimos mirando la historia para atrás, ¿cuánto tiempo estuvo escondido eso? ¿Quién sabe, por un tema que están metido ahora, que allá en la época de Rivadavia confisca todos los bienes de la iglesia? Nadie se acuerda, nadie, incluso en algunas carreras de historia nos enseña, pero es parte de la historia. Rivadavia es propia a la iglesia todos los bienes que tenía y crea la nueva ley anticlerical, donde prohíbe a los sacerdotes de ese momento las rentas que tenían por los sacramentos, y el gobierno pasa a manejar todo eso. Pues eso es parte de nuestra historia. Eso en 1826, más o menos. Claro. Sí, imagínese. ¿Por qué se crea el registro civil? En contra del registro que la iglesia llevaba de los bautismos, de los casamientos, de las defunciones. Rivadavia, dando un portazo, crea el registro civil, donde separa el Estado de la iglesia. ¿Qué nos vienen a hablar ahora de separación de iglesia y Estado? Esa es la época de Rivadavia que venimos viviendo eso. En Argentina, ni la iglesia es estatal, ni el Estado es clerical. Eso es ya desde un origen así. Entonces, a ver, hoy se ha hecho una muletilla ideológica de salir a vociferar esto, pero es parte de nuestra historia, desde el origen ocurre esto. Pero no lo tenemos sabido, no lo tenemos asumido. De pronto aparecen estas heridas o estas grietas del pasado y que ahora florecen, pero que a muchos no las sabían, y sin embargo estas cuestiones son las que van dando fisonomía y van dando identidad no solamente a la persona, sino que mucho más le van dando identidad a nuestra patria. Nuestra patria, y eso también forma parte de la reconciliación, tiene un origen que es cristiano. Hemos sido evangelizados por una corriente cristiana.
de pronto, si a nosotros nos conquistaban los ingleses, como conquistaron Estados Unidos, estaríamos hablando inglés y tendríamos la profesión religiosa o anglicana o protestante. Pero bueno, esas cuestiones hay que reconciliarlas, no hay que enfrentarlas y ahora pensar que creamos la pólvora pretendiendo sacar todos los signos religiosos de nuestra sociedad. ¿Pero y qué hacemos con la historia? Y con lo que eso significa de identidad. Yo no me puedo sacar de mi familia lo que fueron mis padres, mis abuelos, mis tíos, porque hacen a mi identidad. ¿Cómo le voy a sacar yo a una sociedad y a una patria los signos religiosos, los signos que se identifican con el sentir de todo un pueblo, con la creación misma de un pueblo? Y ahora por una pretendida ley estamos en peligro de tener que esconderlos o sacarlos, romperlos. ¿Y la historia? No dice nada la historia, no dice nada a nuestra identidad, todo lo que ocurrió 100, 200 años atrás, 2000 años de iglesia. Bueno, me parece que esas grietas son las que siguen haciéndonos daño y no nos ayudan a reconciliarnos en el respeto, porque acá no es cuestión de esconder, de voltear o de ver quién más fuerza tiene para que gane. Sí, o de un solo discurso también, digamos, de decir, bueno, no dar lugar a los otros aspectos. Sino aprender a respetarnos. La tolerancia que tantas veces se predica queda solamente en una simple palabra que lamentablemente no la estamos aplicando. Bueno, en relación a eso, bueno, sí, que disculpe la gente que por ahí también opina distinto, si necesita un espacio lo va a tener obviamente. En la Universidad de Córdoba es la Universidad de los Jesuitas. Sí. O sea, la crearon los jesuitas. La crearon los jesuitas. Sí, pero no solo la crearon los jesuitas. Miren, el legado que hicieron los jesuitas fue tan maravilloso, porque Córdoba era más iluminada desde el conocimiento que Buenos Aires. Buenos Aires crece después por el puerto, sí. Pero en ese momento era Córdoba. Yo estuve buscando información tuvimos una imprenta, lo que significó la imprenta que la trajeron de allá de Europa, la teníamos en Córdoba y la tuvimos antes que Buenos Aires la tuvieron. Estuvo 2 años, después los echan a los jesuitas, los expulsan de los territorios españoles. Reales. Sí, y la imprenta esa que ellos habían traído, que era la generación de conocimiento, poder reproducir el conocimiento, va a Buenos Aires y es la que se utiliza luego para la revolución. Así que cuando uno ve eso, dice, y sí, hasta por agradecimiento, ¿no? También reconocer que personas que formaron parte de una institución como es la Iglesia Católica, generaron todo esto que fue un crecimiento, un desarrollo, un aporte enorme. Y ahora, bueno, es verdad, uno tiene que pensar que, bueno, no les molesta un crucifijo y lo sacan así con desprecio. Pero aparte, porque creo que, no solo falta un reconocimiento histórico a esto, sino también una capacidad de lo que pregonamos tanto, lo que significa la democracia, la tolerancia, el no discriminar. Uno está haciendo un esfuerzo en todos los órdenes para que esto no ocurra, y de pronto aparecen estos actos extremistas, porque para mí son actos extremistas, donde de un plumazo se quiera borrar como queriendo ganar una batalla o queriendo tener este desafío de romper con todo y creer que nosotros podemos comenzar una nueva historia a partir de esto. Y el pasado no se puede negar, vuelvo al dicho, vuelvo al axioma que mencionaba, lo que no se asume no se redime. Si nosotros no asumimos toda nuestra realidad con sus luces, también con sus sombras, porque somos personas limitadas y por lo tanto el pecado y por lo tanto el error siempre va a existir, pero también existe lo bueno y lo mucho de bueno. Si no asumimos la realidad como está, es muy difícil
construir una sociedad. Y yo el pensamiento que frente a toda esta ola que se nos ha venido, primero no se inventa nada nuevo. México lo pasó en su momento, Francia lo pasó en su momento, cuántos países que fueron sacudidos por ideologías anticristianas o anticlericales que también hasta llegaron a matar personas por su profesión de fe, y aún hasta el día de hoy. Pero ¿cuánto nos cuesta reconocer el proceso histórico que como sociedad, como país y también como personas hemos ido recorriendo? Y yo en esto soy un convencido. Mientras no logremos esa reconciliación, tenemos empeñado nuestro futuro. No creamos que por ser modernistas y negar todo lo pasado para que lanzarnos a una cultura más abierta y más moderna vamos a ser la sociedad ideal. A mí me parece que no, que estas deudas, mientras no se cierren y no se reconcilien, siguen empeñando en nuestro futuro. El desafío enorme es construir una ciudad, una provincia, una Argentina en donde estemos todos. Sí. Donde estemos todos y aprendamos. Qué difícil que es. Es cierto que alguno puede salir y hay que darle la razón, que en determinados momentos históricos, por allí los que hemos tenido que ser más tolerantes no lo hemos sido, especialmente en momentos donde la historia, la Iglesia ha actuado de forma por allí que criticamos, y me parece que hay que reconocerlo. Claro. Pero ahí precisamente está el cambio que hay que ir dando, porque si no, lo que criticamos de uno lo estamos haciendo por otra parte. Entonces nos salimos del vaivén de la ley del péndulo. ¿Sí? En un momento estuvimos en el extremo nosotros, que nos equivocamos, ahora están en el extremo los pensamientos contrarios, y seguimos de un extremo al otro, pero no logramos encontrar este justo medio tan necesario en este momento de la historia. Hay gestos, padre, que a lo mejor podrían ayudar, porque veo que para la reconciliación también un buen gesto ayuda. Yo, por ejemplo, a lo mejor como madre lo veo a esto, en del pasado reciente que nos duele, es este tema. Vio cuando fallece una abuela de Plaza de Mayo, esta gente, y por ahí fallecen y no encontraron al nieto o a la nieta. Sí. Y a mí me da una lástima, porque digo, perdieron los hijos, la hija, y se aferraron a esa esperanza de encontrar al nieto y la nieta, y bueno, se le pasa la vida, es toda gente grande, y tienen que fallecer sus últimos pensamientos, ¿no? Digo, qué lindo sería, a lo mejor como gesto, que en esta reconciliación hacer de que todo el que pueda, que aparezcan. Son gestos reconciliadores, claro, necesarios. Yo creo que son necesarios. El empeño que nosotros pongamos para estas cuestiones, ya sea en tema que vos mencionás, Andrea, pongo un ejemplo, un ejemplo, o tantos otros que hay, son empeños que son sanadores y saludables para nuestra vida social. Y un poco son necesarios, mínimamente empáticos, en el sentido de ponerse 2 minutitos en el lugar del otro. Bueno, total, a lo mejor es cuestión de tiempo, pero en el sentido hay gente que, bueno, ya una cuestión de vida, de periodo de vida, se les van terminando los tiempos en esta tierra, y yo digo qué gesto sería, porque bueno, después que vérselas con la justicia todos tenemos y hacemos algo que estuvo mal, y por lo menos un poco de piedad. Yo, a lo mejor nos hace falta piedad. Es cierto que para quienes por allí tenemos un camino de fe, un proceso de fe, estas situaciones desembocan en el sentido de lo que es la trascendencia. ¿Qué difiere una persona que tiene fe de alguien que no tiene fe? A veces uno se queda solamente en el formato del rito, y bueno, una persona que tiene fe porque reza, sí, es cierto eso, pero hay algo que es más profundo. Para quienes tenemos fe, además de una cuestión de rito, una cuestión de manifestación externa, hay algo que es la clave y lo fundamental, que es el sentido de trascendencia.
de la persona. Y el sentido de trascendencia no es solamente creer en la vida eterna. Además de eso, exige a la vida, al pensamiento, a las obras, a la manifestación de los hechos, exige una realidad de compromiso con estas cuestiones en el ámbito personal o en el ámbito social, y ese compromiso lleva a vivir estas instancias que de lo contrario sería imposible vivir. Si alguien no tiene una pizca de fe o de sentido de trascendencia, es muy difícil la reconciliación, porque el primer sentimiento humano que viene es precisamente lo contrario, el tema de la venganza, del rencor, el rencor que lleva a la venganza que lleva al odio, el odio que lleva al resentimiento. Es esa catarata la que se nos viene. El sentido de trascendencia que hace que estas cuestiones que son puramente humanas, uno pueda transformarlas, y transformarlas en lo que decíamos recién, en el ideal, que es el tema de la concordia, el tema del cerrar heridas, de reconciliarnos, de apostar por la tolerancia. Bueno, son los desafíos que vamos afrontando, ¿no? Es decir, uno, ¿por qué predica o empeñamos nuestra vida en predicar el Evangelio de Jesús, de provocar el deseo de la vida que Cristo nos ha traído en el pensamiento cristiano? O cualquier otra religión que uno pueda tener, siempre las religiones nos hablan de este sentido de trascendencia que logra equilibrar frente a tanta humanidad exacerbada, con los sentimientos propios de una humanidad que se ciega por el odio, por el rencor, afrontar con otros sentimientos de trascendencia un camino distinto que nos ayuda a sobrellevar esto que forma parte de la historia de todos. Muy bien, y más allá de hacerlo solo por el otro o el otro que no es tan cercano, si uno se entrega el camino del odio, ¿no le da odio también a los que tiene cerca? Digamos, ¿cómo puedo estar yo centrado en ese camino y vincularme bien con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con mi madre, mi padre? No puedo. Y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es decir, uno transmite a los demás lo que tiene adentro. Claro. Y a veces parte... Aunque no lo quiera transmitir. No, es que necesariamente se transmite por una cuestión de persona, ¿no? De la personalidad. Sí. Cuando tenemos heridas, claro, sí, manifestamos estar heridos. Claro. Y eso se aflora en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de... yo decía, Chesterton, que es lo citaba en una homilía hace unos domingos atrás. Chesterton era un filósofo, sociólogo cristiano, convertido, moderno. Él, fíjate, te estoy hablando ya de principios del 1900, fines del 1800, ¿no? Siglo pasado. Él dice, haciéndose un planteo de esto de la trascendencia, ¿no? Quiten a Dios de la vida de nuestra sociedad y nuestra sociedad se va a transformar en una jauría. Y yo lo hacía referencia a estas cuestiones que hoy están aflorando por grupos. A ver, esto de apostar a quitar, porque hoy hay una especie de cristofobia de nuestra sociedad, ¿no? Queremos quitar las imágenes religiosas, podemos hablar de cualquier tema, pero hablar de fe o hablar de religión o hablar de Cristo inmediatamente suscita la ironía, la sonrisa burlona de muchos. Este tema de tantas agresiones verbales, físicas, manifestaciones de gestos, de mucha agresión, este deseo de quitar todos los signos religiosos de los edificios, si bien puede haber, y esto habría que hacerlo crecer y tratar con mucha madurez social, pero tomado así a lo bruto, permítanmelo decir, yo tengo miedo de esto, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia entre nosotros? ¿Por qué hay tanta agresión en la vida social, en una escuela, de los padres, con los hijos, en el ámbito laboral, en la vida social? ¿Por qué hay tanta agresión? ¿Y no será porque ya lo estamos sacando a Dios de medio nuestro?
quiten a Dios de la vida de nuestra sociedad y esta sociedad se transformará en una jauría. Muy bien, bueno, siempre hay que pensar hacia dónde vamos, hay que pensarlo. Es un desafío. Es un desafío. Bueno, padre, le agradezco el tiempo. No, un placer, padre. Estoy en deuda, ni un sanguchito, nada. No. 13 horas. Que, no, estamos trabajando. En horario de trabajo, claro. No se come. Claro. Así usted tendrá, no sé, ¿usted cocina, padre? Soy muy verde para la cocina. Ah, ¿compra? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? No, desde época ya de... Cristina es la encargada de la casa. Muy bien. ¿Cocina bien? Gracias a Dios me salva. Es un legado que viene del padre Raúl. Sí, de la época del padre Raúl, padre Mensa también. Bueno, muy bien. Estaba en su época. Yo tengo mi mamá. Así que bueno. Siempre los que no sabemos cocinar tenemos una salvaconducto. Yo no le digo nada aparece... de invitarlo a comer porque no, yo no cocino, padre. Pero bueno, ya vamos a conseguir a alguien que haga un asado. Sí. Hacemos así. Bueno, un gusto, un buen fin de semana largo para todos. Bueno, igualmente. El padre Daniel Cavallo, presente aquí en su columna de semanal en FM Vive 98.3. Me duele la cabeza.